Mientras Rusia intenta lucrarse con el grano ucraniano robado, Europa está dispuesta a imponer sanciones incluso a terceros países. En el momento en que la UE gasta miles de millones en recursos energéticos, en Europa ya se dice abiertamente que el antiguo modelo energético ya no funciona. Y al mismo tiempo, Rusia prepara un desfile simbólico del 9 de mayo, que podría resultar muy distinto al de años anteriores, sin equipamiento militar y con un número mínimo de participantes. Hoy intentaremos comprender qué procesos están ocurriendo ahora, cómo se entrecruzan entre sí y a qué puede llevar todo esto en realidad. Soy Mijail Gordovenko y estáis en el canal Focus. Darle a like, suscribiros al canal y pulsar la campanita. Esto ayuda mucho a los algoritmos de YouTube a promocionar canales jóvenes como el nuestro. Vamos allá. La situación en torno a la exportación rusa y la evasión de sanciones sigue complicándose. Y ahora ya no se trata solo de la propia Rusia, sino también de terceros países y de personas concretas que pueden ayudarle a ganar dinero incluso bajo restricciones internacionales, lo que influye directamente en la capacidad de financiar la guerra. Según el medio israelí Haaretz, la Unión Europea está considerando la posibilidad de imponer sanciones contra personas físicas y jurídicas israelíes sospechosas de facilitar el transporte de grano ucraniano, exportado ilegalmente por Rusia desde los territorios temporalmente ocupados hasta el puerto de Haifa, lo que en la práctica supone que la política de sanciones de la UE va más allá de la geografía tradicional y pasa a un control más estricto de las cadenas de suministro globales. Se trata de un caso concreto en el que un buque llamado Avings llegó a la bahía de Haifa y se sospecha que transportaba trigo extraído de los territorios ucranianos ocupados. Y esto ocurrió a pesar de que la parte ucraniana había advertido de antemano a las autoridades israelíes sobre los posibles riesgos y el origen ilegal de la carga. El portavoz oficial de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Noar El Anouni, declaró directamente que la Unión Europea condena cualquier acción que ayude a financiar los esfuerzos militares rusos o a eludir las sanciones. Y subrayó que Bruselas está dispuesta a incluir en las listas de sanciones incluso a personas y empresas de terceros países si facilitan tales esquemas. Este es un momento importante, porque de hecho se trata de un cambio de enfoque. Si antes las sanciones estaban dirigidas principalmente a estructuras rusas, ahora también pueden verse afectadas aquellas personas o entidades que ayuden a Rusia a eludir estas restricciones, independientemente del país. Paralelamente, la UE, junto con Ucrania, exige a Israel explicaciones sobre el origen del grano y las circunstancias de su importación, y la parte ucraniana ya ha enviado una solicitud de asistencia jurídica internacional para el embargo de esta carga, lo que podría sentar un precedente para futuros casos similares. En un contexto más amplio, esta historia demuestra que la guerra hace tiempo que ha traspasado los límites del frente, y también se libra en el ámbito de la economía, la logística y el derecho internacional, donde el control de los recursos y los flujos de mercancías se vuelve tan importante como las acciones militares. Pero si Rusia encuentra maneras de eludir las restricciones y sigue obteniendo beneficios incluso en estas condiciones, surge una pregunta lógica: ¿de qué se sostiene realmente? ¿Y por qué este sistema sigue funcionando? Y la respuesta se encuentra en parte no solo en la propia Rusia, sino también en el sistema energético global, del que dependen directamente Europa y otros, y que ahora mismo está atravesando una transformación profunda. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su intervención en el evento Wind Europe en Madrid, afirmó que los países europeos se han convertido de hecho en rehenes de la inestabilidad geopolítica precisamente por su dependencia del petróleo y el gas, cuyos precios fluctúan bruscamente bajo la influencia de guerras y crisis. Aportó cifras concretas que ayudan a entender la magnitud del problema. Solo la actual crisis del petróleo le ha costado a la Unión Europea aproximadamente 22.000 millones de euros adicionales en gastos de importación de recursos energéticos, lo que afecta directamente a las economías de los países y en última instancia repercute en los bolsillos de los ciudadanos. Para explicar la diferencia de enfoques, Sánchez comparó España con Italia, señalando que Italia consumió el doble de gas que España durante el primer mes de la guerra, y esto llevó a una diferencia en los precios de la electricidad de más de 100 euros, lo que demuestra claramente cómo la política energética influye en la economía. La idea principal de su intervención es que la transición a fuentes de energías renovables ya no es una cuestión de ecología o de consignas políticas, sino una cuestión de seguridad y estabilidad económica, y que los países que se adapten más rápido al nuevo modelo obtendrán una ventaja estratégica. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se prepara para presentar una nueva estrategia de la UE que debe tener en cuenta las consecuencias de las crisis en Oriente Medio y prevé una cooperación más activa con los países del Golfo Pérsico para estabilizar el suministro de recursos energéticos.
Y de hecho, esto significa que la energía se convierte en otro frente sin disparos, pero con un impacto directo en cuánto tiempo durará esta guerra y quién podrá resistirla económicamente. Pero mientras Europa solo está reorganizando su sistema e intentando reducir su dependencia, dentro de la propia Rusia empiezan a aparecer señales que es difícil ignorar. Y una de esas señales ni siquiera es la economía ni el frente, sino cosas simbólicas que antes parecían inmutables. En particular, el principal ritual militar de Rusia, el desfile del 9 de mayo. Según la información de la periodista rusa Alexandra Prokopenko, este año el formato del evento podría cambiar de forma significativa. Esto significa que, en lugar de las habituales columnas de tanques, complejos de misiles y otro armamento pesado que tradicionalmente se mostraban como símbolo del poderío militar, los espectadores podrían ver únicamente la formación del personal, es decir, un formato del evento considerablemente simplificado. Es más, según sus palabras, el número de invitados también podría ser considerablemente menor. En lugar de miles de invitados, se espera solo a unos pocos cientos, y el propio desfile durará menos de una hora, lo que supone un contraste marcado con años anteriores, cuando el evento era mucho más grande. Oficialmente, probablemente se presentará como una decisión planificada de antemano, aunque en valoraciones no oficiales se mencionan otros motivos, entre ellos cuestiones de seguridad ante posibles ataques de drones, así como la carga general sobre el equipamiento militar que se utiliza activamente en la guerra. Anteriormente también se había difundido información de que en el Kremlin incluso se barajaban opciones para cancelar o posponer el desfile no solo en Moscú, sino también en San Petersburgo, lo que subraya aún más la inestabilidad de la situación incluso en cuestiones tan simbólicas, ya que es importante entender que el desfile del 9 de mayo no es simplemente un acto festivo, sino un elemento de la ideología estatal y una demostración de fuerza. Por eso, cualquier cambio en su formato puede ser indicativo de procesos más amplios que están ocurriendo dentro del país. Todas estas historias demuestran desde hace tiempo que la guerra dejó de ser solo una cuestión del frente y se ha convertido en un proceso multinivel, donde actúan simultáneamente la economía, la energía, la política e incluso los gestos simbólicos. Por un lado, Europa intenta bloquear cualquier posible financiación a Rusia, incluso si para ello tiene que presionar a terceros países y ampliar la política de sanciones. Por otro lado, se ve obligada a revisar su propio modelo energético para no depender de las crisis y no tener que pagar miles de millones por ellas. Y en paralelo, incluso cosas como los desfiles militares empiezan a cambiar, reflejando el estado real de los recursos, la seguridad y las capacidades del Estado. Escribid en los comentarios cómo valoráis esto y si veis en estos cambios procesos a largo plazo. Y suscribíos al canal de Fopos.